Estamos en el aire con el querido Carlos Andrés Ortiz y los vamos a tomar 5 minutos con él porque me interesó mucho, Carlos, tu posición respecto a la idiosincrasia y la tendencia de la Fuerza Armada de Argentina de estar contra el pueblo y a favor de los sectores influidos por el imperio norteamericano, ¿no? Bienvenido. Bueno, aleluya, aleluya. Leímos un artículo tuyo muy interesante donde vos prácticamente le decías a las Fuerzas Armadas que habían tenido varias graduaciones más cerca del pensamiento de Estados Unidos que en defensa de la patria. Algo así, Sí, digamos. es indudable. Y eso, bueno, eso parte del golpe de 1955 y se acentuó con el golpe de 1962. Ahí en ese tuvo una participación muy activa en la parte ideológica Alcides López Sanfranc, que fue el que tomó el modelo represivo que utilizado para impedir la independencia argelina, la de Argel, De Francia. y se asentó mucho más con el golpe de Estado de 1976, ¿no? Evidentemente dentro de todo ello se cambió la doctrina de la defensa nacional, se la puso a un costado y se la suplantó por la doctrina de la defensa del sistema. O sea, la prioridad ya no era la defensa nacional, con sus características digamos, priorizar nuestra independencia y los intereses nacionales, sino era defender el sistema. Con lo cual, inclusive, muchos uniformados y muchos civiles también, digamos, se identificaron como subordinados totales a los mandatos de Estados Unidos y de sus aliados nosotros cercanos, básicamente del Reino Unido como, digamos, aliado estratégico de Estados Unidos desde fines del siglo XIX. Ahí se pudieron leer y escuchar opiniones lamentables, como la de algunos uniformados que orgullosamente manifestaban ser norteamericanos hasta la muerte. Eran uniformados argentinos, ¿no? Y en uno de esas intervenciones electrónicas que yo, digamos, pude acceder, un grupo donde opinaban diversas personas, yo también, conducido por un oficial retirado del área de inteligencia. Lo pude conocer en Buenos Aires, a ese oficial retirado. Y se dirigió a él alguien que evidenció haber sido subordinado directo, ¿no? Mi coro, decía, o sea, mi coronel. Y el que opinaba allí, evidentemente un suboficial, que dijo claramente que él era norteamericano hasta la muerte. Y el oficial retirado de inteligencia no solo no lo corrigió, sino que ni siquiera opinó, o sea, avaló con su silencio la postura de ese suboficial de, digamos, suponerse norteamericano hasta la muerte por sobre los intereses nacionales. Y hay una serie de hechos que muestran el tremendo grado de confusión que se instaló lamentablemente en las Fuerzas Armadas, digamos, eso tiene mucho que ver también con haberle quitado evidentemente contenidos básicos a los procesos de instrucción de los uniformados, puesto que se nota claramente
que son ignorantes prácticamente casi totales o totales en temas de geopolítica, de economía y de historia. Yo, digamos, tengo la costumbre a veces de intervenir, recibo varias de esas, digamos, intervenciones en grupos que se definen como vinculados con, digamos, las Fuerzas Armadas, Malvinas y otros así similares, y suelo hacerles ver que, como dije, son prácticamente ignorantes, casi totales en esos temas que son esenciales. Y pueden suceder allí dos cosas. Uno, que las personas que se sienten mal ante esas verdades gruesas, si son personas de muy escasos recursos intelectuales y muy poca capacidad para escuchar opiniones fuera de lo que les han inculcado, suelen enojarse, insultando, etcétera. Los insultos a mí no me llegan y yo entiendo que, digamos, desacreditan a quienes profieren esos insultos. Después hay algunos que intentan contestar. Por ejemplo, más de uno me dijo que reciben grandes instrucciones y que salen incluso de los institutos militares, no solo con el título militar, sino con el título de licenciado. Creo que estudian la licenciatura en administración. Salen con ese. Pero hay que ver qué les inculcan, qué les enseñan para llegar a ese título con validez universitaria. Conocemos bien, yo obviamente fui universitario y sé que hay distintas orientaciones. Lo ideal es que se inculque el método de la duda permanente, o sea, no aceptar ninguna idea hasta tanto que uno mismo no la evalúe y uno esté convencido de la real no sé, validez de esas ideas. Pero en vez de eso, todo lo que venga desde sectores uniformados, muy bien controlados por otra parte, lo aceptan sin chistar. Y se puede ver que, digamos, lamentablemente repiten ideas sin analizar que tengan coherencia o que no la tengan. Y así, por ejemplo, hubo alguien que hay que reconocer que al menos no profirió ningún insulto, pero dijo que supuestamente yo estaba totalmente equivocado porque saben de economía, porque manejan administrativamente a los cuarteles y a las Fuerzas Armadas. Una cosa es una simple capacidad contable y otra cosa es entender de la ciencia económica, y no tienen ni idea, como tampoco entienden que hay varias doctrinas económicas, porque les inculcan que supuestamente hay liberalismo y marxismo. Como son anticomunistas, están totalmente de acuerdo con la doctrina económica liberal, con sus variaciones, porque evidentemente el neoliberalismo es una acentuación del liberalismo, y a su vez ahora los libertarios son realmente neoliberales muy exacerbados. No tienen ni idea que existen otras alternativas, ya digamos instrumentadas a partir del siglo XIX, donde un economista criticó la doctrina económica liberal y claramente hizo ver que el liberalismo de Adam Smith fue una doctrina creada a partir de los intereses económicos y geopolíticos del Reino Unido, que necesitaba en esa época. Estamos hablando, el liberalismo comenzó en el siglo XVIII, era la gran potencia tecnológica e industrial. Entonces
la doctrina liberal, al favorecer la supuesta mayor eficiencia económica, digamos, establecía como una de las leyes económicas, entre comillas, que cada país debía centralizarse en producir solo aquello para lo cual tenía mejores condiciones naturales, o sea, materias primas. Y el gran taller del mundo debería ser por siempre el Reino Unido. En el siglo XIX hubo varios países que, digamos, no se subordinaron a esas ideas, y entonces ya para fines del siglo XIX, el mismo Estados Unidos y también la recién constituida Federación de esos pequeños reinos que formaron, ¿no es cierto?, Alemania, ya se habían industrializado, dejando de lado las supuestas leyes económicas del liberalismo. También el liberalismo fue absolutamente incapaz de solucionar la tremenda crisis económica mundial de 1929-1930. Allí surgió la doctrina económica keynesiana, que tuvo, por supuesto, muchos economistas, digamos, trabajando en ese sentido. En Argentina también hubo y hay, digamos, críticos muy bien fundamentados en contra del liberalismo económico, que es una doctrina, repitámosla, digamos, creada y exacerbada para mantenernos en el subdesarrollo crónico como proveedores de materias primas. Lamentablemente eso no lo razonan ni lo entienden en las Fuerzas Armadas, porque es muy claro que, sobre todo desde 1976, le dan dos prioridades básicas. Una, el anticomunismo visceral, donde todo lo que no se entiende ya es sospechoso de comunismo. Entonces, es muy frecuente que los uniformados vean supuestos zurdos hasta en la sopa, como les suelo decir claramente. No entienden nada de nada. Además, les inculcan un odio visceral al peronismo y a todo lo nacional y popular, que además asimilan la doctrina peronista y toda doctrina de tipo nacional y popular como si fuera lo mismo que la doctrina marxista, lo cual evidentemente es una aberración conceptual desde donde se lo pueda analizar. Carlos, me quedo con eso, porque es tan interesante tu charla que tenemos que tener más tiempo y se nos acabó. Pero te agradecemos mucho la introducción y vamos a hablar el domingo que viene sobre este tema que me interesa mucho. Y te agradecemos además. Bueno, qué lástima que nos quedó tan poco tiempo, hay mucho más para... Sí, lo sé, por eso quiero darte todo el tiempo necesario. Y nos vemos el domingo que viene. Bueno, te cuento una pequeña anécdota nomás. Sí. Cuando saqué mi libro sobre las doctrinas económicas, le regalé uno de ellos a una buena persona, ¿no es cierto?, oficial de una alta graduación. Supe que quedó espantado cuando abrió el libro y entre las doctrinas estaba el marxismo. Fíjate vos hasta qué punto les inculcan el miedo. Si hablas de doctrinas económicas, es elemental tocar todas, claro, ¿no? Pero bueno, el miedo a es pensar. lamentable y está totalmente en contra de señores militares de mentalidad nacional que Argentina supo tener y que hoy son tan escasos, ¿no? Así lamentablemente. Es. Muchísimas gracias, Carlos Andrés Ortiz. Y nos vemos el domingo que viene si hablamos más cómodos. Si Dios quiere, así será. Fuerte abrazo. Gracias. Muchísimas gracias a vos. Chao, chao.